hoy, en cumplimiento con el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Ocupacional del Trabajo de Capacitaciones, vamos a brindar la capacitación de I+C, que es identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de controles, y la segunda capacitación, que es de aspectos e impactos ambientales. El contenido de la capacitación del día de hoy es, número 1, el de mencionarles el objetivo y el alcance de la capacitación, términos y definiciones claves. También vamos a hablar de la clasificación de peligros. Vamos a realizar un pequeño taller en cuanto a lo aprendido y después vamos a ver los niveles de riesgo. Lo mismo se repite para aspectos e impactos ambientales. Ok, el I+C, o bueno, la importancia del curso del día de hoy, que es I+C, es el de brindar a los colaboradores los conocimientos fundamentales sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, así como la identificación también de los aspectos e impactos ambientales, con el fin de fortalecer la gestión de la seguridad y el medio ambiente en sus actividades diarias. El alcance de esta capacitación está dirigida a todo el personal, tanto operativo y administrativo, involucrado en las actividades que realizamos nosotros como empresa. Ok, cuando hablamos de I+C, tenemos que iniciar por definir qué es peligro, qué es riesgo y qué es consecuencia. El peligro es la fuente con un potencial para causar lesión y deterioro de la salud, o también se le puede denominar como fuente, acto, condición con alto potencial de generarnos daño, no sea tanto a la persona, a la integridad física, a la salud, al proceso. Y el riesgo es la probabilidad de que este suceso peligroso se materialice y nos provoque el daño. La consecuencia va a ser el daño como tal que nos va a producir este peligro. El I+C es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Una vez que yo identifiqué el peligro, voy a evaluar el riesgo. Y el riesgo va a ser el proceso posterior a la identificación de los peligros que me va a permitir valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que así podamos establecer medidas de control. Entonces, cuando yo ya identifiqué mi peligro, evalué el riesgo, tengo que implementar la medida de control. Y esta medida de control es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Este control de riesgos va ligado también a una jerarquía de controles, los cuales van desde barreras duras hasta barreras blandas, que lo vamos a ver más adelante. Ok, dentro de la normativa nos explica el Decreto Supremo 002 del año 2020 del Ministerio de Trabajo, que el I+C se debe actualizar dentro del año. ¿Ok? Ahora, esta normativa nos dice que no debe exceder el del año para yo actualizar el I+C, línea base. Sin embargo, también existen otras situaciones en las cuales yo debo actualizar mi I+C línea base. Por ejemplo, es el de cuando existe un cambio en la normativa. Es decir, mi I+C línea base va de acuerdo a un cumplimiento de normativas para no afectar la salud o generar enfermedades ocupacionales en los trabajadores. Entonces, cuando existe un cambio en la normativa, yo tengo que actualizar también mi I+C línea base. También cuando existe un accidente de trabajo considerable o mortal, ya que esto quiere decir que tal vez algún control que hemos implementado dentro de nuestro I+C línea base no está funcionando adecuadamente, o tal vez porque ha habido un cambio en el proceso. Aquí vamos a la siguiente actualización. También se actualiza el I+C línea base cuando hay un cambio en los procesos, maquinarias, ambiente de trabajo. ¿Ok? Entonces se tiene que tener en cuenta todas las situaciones en las cuales yo como empleador tengo que actualizar el I+C línea base. Este I+C línea base va de acuerdo al puesto de trabajo
Y es importante, ¿por qué? Porque el puesto de trabajo me va a delimitar a mí cuáles son los peligros y los riesgos a los cuales esta persona va a estar expuesta. Por ejemplo, no va a ser lo mismo los peligros y los riesgos a los que está expuesto un auxiliar o un asistente administrativo o un coordinador administrativo frente a un técnico o supervisor operativo que está en campo. Entonces es importante que el IPRC especifique el puesto de trabajo. Como les mencionaba, el IPRC tiene que ser elaborado y actualizado por el empleador, la cual aquí les voy a detallar y ojo con esta respuesta porque es pregunta de examen. El IPRC es encargado de elaborarse por un equipo de trabajo y este equipo va a estar conformado por, número 1, la persona competente o el especialista en seguridad y salud en el trabajo. Número 2, por el jefe de área o dueño de proceso. ¿Por qué? Tiene que estar involucrado el jefe de área o dueño de proceso, porque esta va a ser la persona de indicar al especialista en seguridad y salud en el trabajo sobre cuáles son todos los procesos que va a realizar dentro de su área o como su proceso como tal. ¿Ok? Entonces, tengo al especialista en seguridad que los va a orientar en cuanto a los peligros, los riesgos y los controles. Tengo al jefe de área o dueño de proceso. Después tengo el médico ocupacional, porque en el IPRC también se evalúan riesgos que están expuestos tanto a la salud del trabajador como riesgos psicosociales, ergonómicos. Entonces, el médico ocupacional también entra a tallar en la elaboración del IPRC línea base. Como cuarta persona involucrada tiene que ser el trabajador con más años de experiencia o también con más años en el puesto de trabajo. Y por último y quinto integrante tenemos a los representantes de los trabajadores, que son el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordemos que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprueba el IPRC línea base. Entonces, tanto el especialista de seguridad, el dueño o jefe de área, el médico ocupacional, el trabajador con más años de experiencia en el puesto de trabajo y el comité van a ser el equipo que va a elaborar el IPRC de línea base. Y esto debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí adicional también mencionarles que el IPRC línea base debe ser exhibido por el empleador. ¿Qué quiere decir? Que el IPRC línea base debe estar en mi área de trabajo, en mi frente de trabajo. Por ejemplo, si yo estoy en la oficina, el IPRC de línea base debe estar en el periódico mural más cercano a mi área de trabajo, que es la oficina. Si yo estoy en un almacén, como por ejemplo el personal de logística, su IPRC de línea base debe estar exhibido en el periódico mural del almacén. Asimismo como en los proyectos, cada proyecto, ya sea Yanacocha, Misquimayo, Marcobre, tienen sus IPRC de línea base publicados en sus oficinas. Ok, ¿qué más nos dice el Decreto Supremo 002? El IPRC cuenta con ciertos requisitos para su actualización y cierta información que se tiene que considerar como mínima para la elaboración de este. Atentos con estos puntos porque son preguntas de examen también. El IPRC de línea base tiene que considerar las actividades rutinarias y no rutinarias, así como las actividades o las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo. Por ejemplo, si dentro de mi actividad de mantenimiento de sistemas contra incendio, yo tengo las tareas rutinarias que es como el de desplazarme a mi área de trabajo o si es que voy a manejar la conducción del vehículo, realizo mi inspección de herramientas, inspecciono el sistema contra incendios, después realizo el mantenimiento como tal. Esas son actividades rutinarias. Sin embargo, dentro de estas actividades rutinarias puede salir alguna actividad que no sea rutinaria, como por ejemplo, que yo realice una actividad para un equipo que sea de mayor altura al que normalmente realizo y entonces esa actividad también debe considerarse como tal, la actividad de trabajos en altura.
Y las situaciones de emergencia, por ejemplo, en cualquier momento de nuestra actividad se puede generar un sismo, un accidente de trabajo, o por ejemplo también otra situación de emergencia es el de accidentes de trabajo, sismos, y bueno, si estoy en la costa puede ser un tsunami también, ¿no? Entonces son situaciones de emergencia, por ejemplo, un incendio en el área en el que estoy. Son situaciones de emergencia que si bien no se van a dar, y lo ideal es que no se den dentro de nuestras actividades, se tienen que considerar porque pueden ocurrir en cualquier momento. El siguiente requisito son las condiciones de trabajo existentes o previstas. ¿Qué quiere decir aquí? Que, bueno, tengo que tomar en cuenta qué condiciones de trabajo está presente en el trabajador, por ejemplo, en la oficina, que la ubicación de las sillas, cuántos escritorios hay. Esto va de la mano con el mapa de riesgos también. Y bueno, de aquí tomaré en cuenta con el mapa de riesgos las condiciones que podrían generar en el trabajador un accidente. Por ejemplo, una caída desde una silla, resbalarse en el piso, golpearse con el mueble, atraparse la mano en la puerta, etc. Después tenemos identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes posibles. Esto ya es el IPRC como tal, no tengo que identificar todos los peligros y evaluar todos los riesgos que voy a encontrar según las actividades y las condiciones del trabajo presentes. Una vez que yo ya identifiqué los peligros y evalué los riesgos, estableceré medidas de protección. Estas medidas de protección a los trabajadores también tienen que incluirse en situaciones de discapacidad, si es que hubiera. ¿Ok? También la norma nos dice que debemos realizar la evaluación de factores de riesgo para la procreación de enfoque de género y protección de los trabajadores y los adolescentes. Asimismo, también se tienen que tomar en cuenta los resultados de la evaluación de los factores de riesgo, por ejemplo, los monitoreos. Los monitoreos que como empleador realice en las distintas áreas de trabajo, a los puestos de trabajo que yo requiera y según los tenga mapeados a los factores de riesgo que están expuestos, por ejemplo, si tengo un coordinador administrativo, yo designaré que ese coordinador administrativo debo realizarle un monitoreo ergonómico, por ejemplo, de postura frente al computador o de iluminación para saber si es que realmente la iluminación que él tiene en su puesto de trabajo es el adecuado para realizar trabajos administrativos. Viceversa, si es que tengo un técnico de SCI, de sistemas contra incendio, por ejemplo, realizaré un monitoreo de agentes físicos, ya sea ruido, vibraciones. Entonces, estos resultados de los monitoreos yo los tendré en cuenta. ¿Por qué? Porque si en el monitoreo resulta de que el trabajador, el coordinador administrativo presenta un riesgo o un factor de riesgo ergonómico porque las sillas no son las adecuadas, entonces yo colocaré, o por ejemplo, por largas horas de prolongación sentado frente al computador, en mi IPRC consideraré que es un riesgo regular hasta alto, porque el propio monitoreo me está diciendo de que la exposición y el riesgo que presenta es mayor. Entonces, tengamos en cuenta que es un requisito también considerar dentro del IPRC línea base los resultados del monitoreo, así como los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo. Yo mapearé que, por ejemplo, si es que dentro de este año he tenido un accidente en el puesto de trabajo de jefe de recursos humanos, lo consideraré de ahora en adelante en el IPRC de línea base para el puesto de trabajo de jefe de recursos humanos, que la caída a mismo nivel ya no será raro que suceda, sino que será eventualmente que suceda, ¿no? Entonces cambiará ahí la frecuencia en la cual se puede suscitar un accidente como tal con días perdidos para el puesto de trabajo. Y lo mismo, si es que yo tengo un técnico SCI que ha sufrido un accidente de un trabajo en altura, lo consideraré en el IPRC de línea base a un trabajo de altura de que se puede caer para el técnico de SCI. ¿Por qué? Porque ya tengo dentro de mi historial como empresa que un trabajador se ha accidentado desde
realizando un trabajo en altura. Y por último, los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia y salud colectiva de los trabajadores. Por ejemplo, aquí la médico ocupacional detallará los datos estadísticos de cuántas personas se han enfermado, por ejemplo, en la época de COVID. Se tomaba mucho en cuenta cuántas personas yo tenía con descanso médico por COVID. Y por ello es que en el IPRC, en aquellas épocas donde estábamos en pandemia, se consideraba la COVID como un peligro mortal, porque no sabíamos si el trabajador podría morir a raíz de contraer esta enfermedad. Actualmente, esa tasa, ese índice en la vigilancia en cuanto a la COVID ha disminuido, y es por eso que ya no es alta, ya no es mortal, sino que es de leve a moderada. Siguiente, por favor. Ok. Los peligros, como bien los mencionaba, son los que pueden observar a continuación en la PPT, son 9, y los peligros van desde físicos, químicos, biológicos, eléctricos, ergonómico, mecánico, psicosocial, locativos y físicos y químicos. Estos peligros se van a considerar por listas para que cada uno de ustedes lo pueda observar. Dentro de los físicos, por ejemplo, tenemos vibraciones, ruido, radiación ionizante, radiación no ionizante, llama libre, exposición a temperaturas ambientales, oscuridad, humedad, explosivos, material inflamable, proyección de partículas. Por otro lado, los mecánicos son, por ejemplo, a los que estamos expuestos cuando estamos en un equipo o conducimos un equipo, maquinaria, estamos manipulando herramientas, objetos punzocortantes, hay exposición de rocas, recipientes a presión, vehículos en movimiento, muebles, materiales, aire comprimido, los trabajos en altura, trabajos en desnivel y las cargas suspendidas. Los peligros locativos son las vías de acceso, las escaleras y andamios, espacios confinados. Los eléctricos, bueno, como su propio nombre lo dice, ¿no? Es aquellos donde está expuesto la energía eléctrica, ya sea directa, indirecta o la electricidad estática. Y en el ergonómico tenemos desde el diseño del lugar de trabajo, la distribución del espacio, los movimientos repetitivos, las posturas incorrectas, el levantamiento de cargas, empujar o jalar cargas manualmente y los movimientos repetitivos. Dentro de los biológicos, dentro de los químicos, están polvos, gases, vapores, neblinas, nieblas o rocío, humos metálicos, humos, sustancias inflamables, sustancias químicas. Y dentro de los productos con peligros conductuales está el incumplimiento de los estándares, carencia de habilidades, tareas nuevas o inusuales. Ok. Siguiente, por favor. Vamos a recapitular alguna de la normativa que he mencionado que es importante que cada uno de ustedes sepa. Por ejemplo, el IPRC tiene que estar exhibido por parte del empleador. Es decir, los IPRC línea base de cada uno de ustedes tiene que estar publicados en los murales. Asimismo, también este IPRC de línea base tiene que ser actualizado en un plazo no mayor a 1 año. Sin embargo, existen algunas excepciones, como por ejemplo cuando existe un cambio de normativa, cuando existe un cambio en el proceso o como empleador te voy a entregar otra maquinaria, otra herramienta en la cual tú necesites o se necesite como empleador reevaluar los peligros que va a implicar este nuevo cambio en el proceso. Ok, vamos a proyectarles una imagen en la cual ustedes van a interactuar y van a escribir los peligros, los riesgos y los controles que puedan obtener o que puedan verificar de esta imagen. Sí, ahora sí se observa. A ver,
¿Quién está en línea? Henry. Henry, ¿me escuchas? Sí, ¿Qué tal, Henry? Buenas tardes. Henry, ¿puedes doctora, buenas observar tardes la con todos. imagen? Sí, Ok, ¿sí me ¿puedes? escuchas? Sí, te escucho, Henry. ¿Puedes mencionarme un peligro, un riesgo de la imagen? La 5, la escalera. Ok, número 5, la El escalera. peligro, el peligro es la escalera, ¿no? Que está trabajando en altura y no hay nadie soportándolo abajo. El control sería que debe haber alguien que lo sujete a la escalera. Ok, ¿y Que cuál el sería riesgo el es la riesgo? caída, ¿no? La Correcto, caída. muy bien, Henry. No, el peligro es el uso de la escalera. Tenemos ahí a la persona, si pueden observar aquí, el número 5, está empleando una escalera. Y bueno, como menciona Henry, el riesgo es la caída a distinto nivel y la medida de control sería pues que una persona esté sujetando la escalera. ¿A quién más tenemos aquí? A Anthony Taxa. Taxa, muchas gracias Henry por tu colaboración. Taxa se encuentra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Anthony Taxa. Por favor, al igual que Henry, de todos los peligros y riesgos que están, elige un ejemplo y identifícame el peligro, el riesgo y detállame un control. Bueno, el número 9, ¿no? Se ve una persona que está realizando una carga donde Ujú. está excediendo el peso que debe cargar una persona, ¿no? Que son aproximadamente 25 kilos. Eh, Ese sería el peligro, ¿no? La carga, manipulación de cargas. Correcto, ¿y el riesgo? El riesgo sería que le puede ocasionar una lumbalgia, un dolor de espalda, ¿no? Ese sería el riesgo. Ok. Bueno, para reforzar, correcto, Anthony, el peligro es la manipulación de la carga. El riesgo en este caso, por ejemplo, me decías, ¿no? Se nota que es una carga pesada y si en el caso excede los 25 kilos, él lo que está, el riesgo al cual está expuesto es el sobreesfuerzo. Y bueno, una medida de control, por ejemplo, sería de que emplee un cochecito para mover esta carga, ¿no? Y que no lo haga manualmente porque excede los 25 kilos. Muchas gracias, Anthony Taxa. Oscar Cabrera. Oscar Cabrera. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Por favor, al igual que tus compañeros, elige un número y identifica, por favor, el peligro, el riesgo y me mencionas una medida de control. Mm, El número 6. El número 6, ok, vemos a una persona sobre el techo, ¿correcto? ¿Cuál sería el peligro? Trabajos en altura. Correcto. ¿El riesgo? El riesgo, una caída, ¿no? Y por consecuencia alguna fractura o hasta la muerte, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Y qué medida de control implementarías? Bueno, en este caso, a- hacer su evaluación, ¿no? Y ahí quizás un andamio, plataforma y también arnés. Depende el espacio, el trabajo, ¿no? Que están haciendo, entonces se aplica eso. Pero arnés sí, sí o sí, ¿no? Correcto, muy bien, Oscar. Sí, debería tener tal vez una línea de restricción, ¿no? O tal vez un andamio si es que hay el espacio ahí, aunque vemos que hay un montacarga por ahí. Entonces, lo más ideal sería que esté anclado la persona. Muy bien. Oscar Cabrera, muchas gracias a todos por su participación. A ver, empezamos acá en oficina. Sí, pasamos a la siguiente imagen.
Ok, aquí tenemos una casuística de oficina, ¿ok? Justo para el personal que tengo acá en la sala de reuniones. Se me ocurre, a ver... Lorena, elige cualquier número e identifícame el peligro, el riesgo y una medida de control. El número 2. Ok, tenemos a la persona recogiendo unos papeles. El peligro es el golpe que va a tener con el mueble al levantarse. El riesgo sería provocar, ¿no?, un hematoma, sangrado. Y control, pues al usar muebles, cajones, tener las medidas adecuadas al sacar documentos y volverlos a su sitio. Ok. A ver, muy bien, muchas gracias, Lorena, por tu participación. Si bien has mencionado unos detalles muy importantes, como por ejemplo el de el golpe en este caso vendría a ser, y bueno, les voy a nuevamente repetir a cada uno de ustedes, el peligro, la definición del peligro es fuente, acto o condición con gran potencial de causarnos daño a la persona, al proceso, al medio ambiente. ¿Ok? Entonces, si mi peligro puede ser una fuente, un acto o una condición, por ejemplo, en el caso número 2, ese cajón abierto es un acto, una condición o una fuente. Una condición, correcto. Entonces, ¿cuál sería el peligro ahí? El mueble, el cajón abierto, ¿no? El cajón abierto, el mueble como tal, ¿no? El riesgo sería la probabilidad de que ese cajón me cause lo que mencionaba Lorena, ¿no? Los golpes. Ese es el riesgo, el golpe. ¿Y la consecuencia cuál sería? Una contusión, ¿no? Un golpe. Bueno, el golpe es el riesgo. La consecuencia es qué es lo que me va a causar ese golpe si yo entro en contacto con ese peligro. Hasta me puede hacer tal vez un pequeño corte porque es una esquina, ese mueble. No tiene una esquina y me puede hacer un corte, una contusión. A ver, siguiente. Recuerden que el peligro es acto, fuente o condición. A ver, Anthony Yauri, aquí en la oficina. Elige un número para que identifiques el peligro y el riesgo. El 9. Tenemos a alguien sentado sobre su silla. Hay 2 nuevos. Ok. Hay 2 nueves. Ya, ¿te refieres al de los cables? Ya, ¿cuál es el peligro? No, recordemos que el peligro es acto, fuente o condición. ¿Qué tienes ahí? Cables expuestos, muy bien. Entonces, tu peligro es cables expuestos o tal vez la energía, ¿no? Un equipo energizado. ¿Tu riesgo cuál sería? También podrías tropezarte por el cable, ¿no? Lo más, por ejemplo, lo más característico cuando yo tengo exposición a energías es que sufra un contacto eléctrico, ¿no? Me puedo caer también por los cables en desorden, también me puedo caer. Y lógicamente, de un peligro no solo voy a tener un riesgo, puedo tener varios riesgos asociados a este peligro. La medida de control, ¿cuál sería, Anthony? ¿Qué harías en ese caso? Ok, ¿no? Tenemos pasacables también, canaletas, para que no estén expuestos del todo. Muy bien, que no estén expuestos para que nadie los pise. Ok. Se me ocurre...
Joel Kerevalú. Un número. El 14. Ok, el 14 tenemos los libros sobre el escritorio. Ah, no, pero bueno. Hay otro 14. No, pero todos son los libros. Ah, son los libros sobre... Sobre algo. Creo que son coincidentes, o sea, son parecidos. Sí, son parecidos. Listo. Ah, ¿ya te refieres al de la señorita? El uno mejor. Porque hay varios 14. En la silla. Ah, ok, el número 1. Ya, ¿cuál es el peligro? El peligro es... Recuerda que el peligro es acto, fuente o condición. Subirse a un lugar no adecuado. Debió usar una escalera. Por ejemplo... Posición inadecuada, no, posición de subida inadecuada, ¿no? Porque no es la forma correcta, ese es el peligro. Y el riesgo es que se caiga, ¿no? Y sufra una contusión en la columna. Ok, ¿y tu control? Y mi control, a ver, Despedirlo. usar una escalera, ¿no? Una herramienta correcta para subir, ¿no? Porque no va a subir con una silla, ¿no? Correcto, ¿no? El peligro, por ejemplo, es el uso indebido de la silla, ¿no? Si bien la silla se puede emplear para uno sentarse, pero ese no es el uso, ¿no? Para el cual está. ¿Qué es lo que debe haber usado, por ejemplo, tal vez una escalera de 3 pasos? No una escalera como las que suele usar aquí Rosita en las oficinas, una escalera de 3 pasos, para que pueda alcanzar estos libros. O también se puede también reorganizar. ¿Por qué tenemos los estantes tan altos, no? Si yo tengo personal de oficina que normalmente mide unos 50, unos 60, no hay necesidad de tener unos estantes tan altos, ¿no? Y aquí aplica, por ejemplo, la jerarquía de controles. La jerarquía de controles de, por ejemplo, no todo es tal vez el de cambiar o trabajos o controles administrativos, CPPs, sino también el de reorganizar, ingeniería, eliminación o sustitución. Listo. A ver, continuamos. Ok, continuamos. Ok, entonces ahora vamos a los niveles de riesgo. Una vez que yo tengo identificado mi peligro, tengo que evaluar el riesgo. Y el riesgo no es más que la probabilidad por la severidad. Probabilidad, ¿por qué? Porque la probabilidad puede ser, en ese caso, por ejemplo, tenemos un cuadro de 3. Es de, a ver, ¿alguien me puede decir en sala la matriz de evaluación de riesgos, cuál usamos? ¿La tabla de 3x3 o cuál? ¿5x5? ¿Ok? Normalmente en Mina usamos el nivel de riesgo 5x5. En este caso, por ejemplo, ¿me permites la proyección? Les voy a proyectar la tabla. Ay, sí, tienes que primero compartir. Ok, entonces, en el caso de Mina, nosotros empleamos la matriz que es 5x5. ¿Por qué? Porque contamos de consecuencias 5 niveles y la probabilidad también lo tenemos en 5 niveles. ¿Sí se observa bien, no? Ya. Ok, entonces yo les mencionaba que es importante como empleador tener en cuenta mi estadística de seguridad y de vigilancia a los trabajadores. ¿Por qué? Porque sí, poniendo de ejemplo el último accidente que hemos tenido, que ha sido el de
el de recursos humanos, la caída en la silla, si yo antes consideraba que es improbable que un puesto administrativo se caiga de su silla, si ahora yo tengo un registro de que alguien se ha caído de su silla, la probabilidad ya no será D en mi per se, sino ¿cuál será? Posible. ¿Ok? Entonces será C. Ahora, esta persona, cuando se cayó, el nivel de la consecuencia de esa caída, lógicamente no ha sido catastrófico, no se ha muerto, pero ha sido menor. ¿Por qué? Porque ha tenido descanso médico, ha sido temporal, 2 días de descanso médico. Entonces, de lo que yo antes tenía un D4, que era 21, con esta nueva reevaluación del IPER-C será un C4, pasa a 18, ¿ok? Y esta es la importancia de nosotros evaluar en el IPER-C línea base cada vez que existe un accidente de trabajo o si es que presenta una enfermedad ocupacional, ¿ok? Si es que más adelante, en unos años, nosotros como FCS registramos a una persona, pongamos el ejemplo de un técnico SCI que ha desarrollado una enfermedad ocupacional, tendré que reevaluar también al riesgo que le ha ocasionado esa enfermedad, evaluarlo como algo, por ejemplo, permanente, ¿no? Porque va a perdurar en él. Tal vez yo lo tenía como menor y ha sido permanente. Entonces, bajo esta modalidad de evaluación de riesgos es que yo tengo, y ahora sí voy a dejar de proyectar, es que yo debo relación para cada peligro y riesgo al cual yo voy a considerar de acuerdo al puesto de trabajo. Entonces, ahora que ya conocemos la probabilidad, la severidad, cómo nosotros evaluamos el riesgo y qué importante es el de siempre actualizar y tener en cuenta todos los datos que nos dice la norma como mínimo para actualizar y elaborar un IPER-C, vamos a continuar con la jerarquía de controles. La jerarquía de controles me va a ayudar a establecer medidas de control que sean tanto barreras duras o barreras blandas. Las barreras duras son duras, ¿por qué? Porque la eficacia de estos controles, que ya sean eliminación, sustitución o controles de energía, van a ser de mayor alcance o de mayor probabilidad de evitar que suceda este suceso riesgoso. Y también tengo las barreras blandas, que son el EPP, OLA o los administrativos, que son blandas. ¿Por qué? Porque definitivamente si es que ocurre un evento y yo tengo un trabajador que está usando un EPP, va a salir de todos modos lesionado. Entonces, lo ideal en un IPER-C o en la elaboración de un IPER-C de línea base es que cuando yo tenga una evaluación de riesgo alto, que quiere decir que es mortal para el trabajador, yo establezco una medida de control de eliminación o mínimo de ingeniería. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto. El trabajador, si es que está expuesto y si es que ocurre o falla alguno de los controles, el trabajador puede morir. Entonces, yo tengo que establecer medidas de control de nivel eliminación, sustitución o control de ingeniería. Hablamos de eliminación del peligro cuando, por ejemplo, eliminamos este peligro al cual está expuesto el trabajador. Por ejemplo, tenemos el caso de un trabajador que realiza, vamos a poner que es un técnico, que realiza una limpieza de un ventilador, ¿ok? Y el trabajador usa una escalera para alcanzar el ventilador y realiza el mantenimiento de este ventilador sobre la escalera. Yo tengo ahí como peligro la altura, ¿correcto? El trabajo en la altura, el uso de la escalera. Si yo quiero eliminar esa altura, ¿qué es lo que debería hacer? Si no quiero tener al trabajador sobre una escalera realizando el mantenimiento de este ventilador,
¿Qué es lo que debería hacer? Bajar el ventilador. Lo podría bajar al ventilador y hacerlo a nivel de piso, ¿no? Que es lo que normalmente, o en algunos casos realizamos también en sistemas contra incendios, ¿no? A veces no realizamos la habilitación en la misma altura del equipo, sino también la realizamos a nivel de suelo. Entonces, ahí eliminamos el riesgo de el peligro, perdón, de la altura. Sustitución. Podemos tener un producto químico como la barracuda, que es ese potente desengrasante, y podemos determinar de que es muy potente, nocivo para la salud del técnico. Entonces, podemos sustituirlo por un producto químico menos agresivo que la barracuda. Sustitución, ahí estamos aplicando la sustitución. Control de ingeniería. Se dice mucho de aquellos equipos, maquinarias o incluso instalaciones, condiciones en las cuales yo voy a realizar una variación que no es de fábrica ni de diseño para que sea controlado el peligro al cual está expuesto ese trabajador bajo esas condiciones. Se habla mucho de instalar jaulas, barandas, guardas, que de por sí de diseño de fabricante no vengan así. Ahí es donde yo estoy aplicando un control de ingeniería. Después tenemos los controles administrativos, que son señalización, avisos, capacitaciones, charlas, procedimientos. Esos controles son blandos. Desde esta parte ya son blandos. ¿Por qué? Porque determina mucho la actitud del trabajador, ¿no? Por ejemplo, yo puedo colocar una señalización, pero esa señalización no va a impedir de que el trabajador ingrese a una zona insegura. Por eso es blanda. Porque yo puedo tener la señalización, pero esa señalización no me va a asegurar al 100% de que ese trabajador no va a ingresar. A que, por ejemplo, si es que yo coloco una baranda, una guarda y aplico un control de ingeniería, yo sé que ese trabajador no va a tener alcance a esa zona porque yo ya implementé un control de ingeniería. Entonces, ahí va la diferencia. Por ejemplo, los PETs. Nosotros podemos tener procedimientos, podemos capacitarlos a ustedes, pero eso no va a asegurar al 100% de que ustedes no incumplan con el procedimiento o no quieran aplicar el procedimiento como tal o aplicar los conocimientos que se les brinden las capacitaciones. Y por último tenemos el EPP. El EPP, por ejemplo, yo puedo tener unos guantes anticorte y estar realizando trabajos con un esmeril o con una herramienta punzocortante. Y si en algún momento resbala y llego a cortarme, puede traspasar el guante y realizarme, aunque sea mínimo, un corte superficial. Entonces, el EPP, si es que yo tengo un casco y me cae un ladrillo encima o me cae una herramienta que está en altura, no me va a romper la cabeza, capaz, pero me puede dejar una contusión, un dolor de cabeza. Entonces, el EPP es la última barrera en la cual se realiza el IPRC de línea base. Ok, los tipos de IPRC. Tenemos el IPRC de línea base, que es el punto de partida y es el corazón de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí en el IPRC de línea base yo coloco todos los peligros y riesgos, tanto situaciones rutinarias, no rutinarias, situaciones de emergencia, establezco los puestos de trabajo, incluso puedo colocar también los datos como, por ejemplo, las cantidades de trabajadores, como hablábamos también del enfoque de género, si es que tengo varones, mujeres expuestos en el puesto de trabajo. En el IPRC de línea base me va a decir qué capacitaciones yo tengo que establecer durante todo el año para que el trabajador no se accidente o desarrolle una enfermedad ocupacional. El IPRC específico es por puesto de trabajo. Como bien les decía en un inicio, el puesto de trabajo me va a ayudar a mí a determinar cuáles son los peligros y riesgos a los cuales netamente ese trabajador va a estar expuesto.
y ahí colocaré también los resultados de los monitoreos que he realizado ese puesto de trabajo. Y por último tenemos el IPRC continuo, el cual es el que se realiza todos los días antes de realizar una actividad. Lo similar al IPRC continuo, el IPRC continuo es en mina, pero la norma, la ley 29783, nos habla de ATS. El ATS se va a realizar cuando yo realizo una actividad y es pregunta de examen. ¿Bajo qué condiciones uno realiza el ATS? Por ejemplo, cuando no tengo un procedimiento escrito de trabajo, un PETS. Si yo no tengo un PETS, tengo que realizar un ATS. Si es que yo, por ejemplo, voy a realizar una actividad no rutinaria, tengo que realizar un ATS. Ok. Ok, cuando realizo una actividad no rutinaria, cuando no cuento con un PETS o cuando la actividad no cuenta con un IPRC línea base, en esas circunstancias yo voy a realizar un ATS. En mina, cuando estoy, yo voy a realizar un IPRC continuo antes de realizar cualquier actividad. Este IPRC continuo me va a solicitar la cantidad de los trabajadores. Lo mismo en un ATS también. Te pide que todos los trabajadores que van a realizar la actividad coloquen su nombre. Coloquen la actividad que van a realizar, el nombre como tal. Por ejemplo, mantenimiento de sistemas contra incendios. Te va a solicitar también que especifiques la fecha, la hora, el supervisor a cargo, los CPPs que vas a emplear, si tiene un PET, si cuenta o si necesitas una autorización adicional como un PETAR, que es un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Te va a solicitar también que especifiques todos los peligros, los riesgos, evalúes los riesgos, coloques las medidas de control y reevalúes bajo estas medidas de control en cuánto está quedando tu riesgo final. Siguiente. Siguiente. Ok. Vamos a presentarles el IPRC línea base. Bueno, listo, ok. Aquí les voy a pedir que presten atención porque en el examen hay también preguntas consideradas operativas. ¿Ok? Entonces, dentro de el IPRC operativo que contamos en FCS, tenemos el de mantenimiento de sistemas contra incendio. Todo IPRC línea base cuenta con su proceso, tareas. Cada tarea va a contar con cada actividad tiene una tarea. Y dentro de cada tarea tenemos peligros y sus respectivos riesgos. Dentro de los peligros más resaltantes que contamos en mantenimiento de SCI, por ejemplo, si buscamos, ¿cómo yo sé qué peligro es el más relevante? Porque es de evaluación roja, ¿no? Si yo tengo amarillo es medio, pero a ver si buscamos una roja, uno de color rojo, ahí está uno de color rojo, ¿no? ¿Le das zoom, por favor? Y ese rojo, por ejemplo, es por tránsito de equipos, ¿no? Tengamos en cuenta de que cuando estamos en campo o en track shop o en un área operativa, existe traslados de equipos, ya sea pesados o también camionetas, y esto va a influir en un atropello si es que nosotros nos encontramos transitando por ahí. Y si es que esta camioneta o este equipo pesado me atropella, lógicamente, el peor de los casos, y es lo que se hace en el IPRC línea base, se coloca el peor escenario, es la muerte. Entonces, el riesgo ahí vemos que está con un 8. Dentro de los controles está, por ejemplo, el tránsito en zonas autorizadas, mantener distancia de los equipos, nunca colocarnos en los puntos ciegos, respetar los senderos peatonales. Y si yo estoy manejando, por ejemplo, como en el caso de Marcobre, que también maneja, o Yanacocha, que manejan los
colaboradores, el de contar con mi licencia interna de conducción, el de ceder el pase al peatón, el de aplicar los claxons, si es que estoy en retroceso, si es que voy a iniciar marcha. Ok, entonces esos son los controles que se realizan. Busquemos otro rojo, otra actividad de alto riesgo. Ok, capaz aquí no se ha contemplado, va a depender también, creo que es un hiper-C de Volcan, donde los equipos móviles son pequeños. Entonces, otro peligro o otro riesgo con alto es, por ejemplo, el de los trabajos en altura. Y cuando yo tengo un trabajo en altura, los riesgos a los cuales voy a estar expuesto es, número uno, la caída a distinto nivel por la altura que es mayor a 1,80 m. Voy a tener caída de objetos en altura. Y si estoy trabajando en un equipo móvil, ya sea por la cabina o por la parte del motor, voy a tener golpes contra el equipo, ¿no? Entonces son riesgos a los cuales se está expuesto durante esta actividad, ¿no? Las caídas a distinto nivel, los golpes contra el equipo, las caídas de objetos o herramientas que yo puedo estar empleando arriba del equipo y que pueden caerle a un compañero que está cruzando por ahí. Eso, por ejemplo, es una pregunta de examen, ¿ok? También nosotros contamos con actividades de, ya sea esmerilado, de soldadura, y en estas actividades conocidas como trabajos en caliente, los peligros los cuales está expuesto el personal es el de, por ejemplo, la manipulación de la herramienta de poder, el de la proyección de partículas o también de la parte móvil de la moldadora. Este disco puede también salirse, desprenderse y proyectarse hacia el trabajador. El equipo también va a realizar ruido, vibraciones, entonces también son peligros a los cuales están expuestos los colaboradores. Ok, entonces tengan en cuenta, por favor, esos datos, los peligros, los riesgos como tal de las actividades, porque es pregunta de examen. En la matriz de aspectos e impactos ambientales yo voy a hablar, en vez de peligros, de aspectos, y en vez de riesgos, impactos ambientales. ¿Ok? Y lo mismo, implementamos medidas de control. Ok, la matriz de aspectos ambientales, bueno, todas las organizaciones como consecuencia de su actividad repercuten sobre el medio ambiente generando en mayor o menor medida un impacto ambiental. ¿Ok? Ahora, en esta matriz, como les mencionaba, se tiene tanto el aspecto y el impacto ambiental. Y ojo acá porque es pregunta de examen. El aspecto ambiental es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Lo vamos a conocer como una causa. ¿Qué es lo que me está causando ese impacto? Y ese va a ser mi aspecto ambiental. Y el impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. Y va a ser identificado como un efecto. Por ejemplo, si es que nosotros realizamos dentro de nuestras actividades, empleamos pintura para pintar los tubos, mi aspecto ambiental será el aerosol, esta pintura en aerosol. Y mi impacto ambiental sería el efecto que me va a causar esta pintura, este aspecto al medio ambiente. Si es un aerosol, tendrá componentes que van a afectar o van a alterar la calidad del aire. Entonces, mi aspecto ambiental es la causa y mi impacto ambiental es el efecto. ¿Cuál es la relación que se tiene entre aspecto e impacto ambiental? Pregunta de examen, causa y efecto. Ok, mi matriz de aspectos ambientales va de esta manera. Yo tengo ingresos y tengo las salidas, ¿ok?
Dentro de estos ingresos, por ejemplo, o mejor dicho, los residuos son los aspectos, ya sea un residuo peligroso, un residuo inerte o inertizado, residuo urbano municipal, puede ser también residuos peligrosos o residuos no peligrosos. Son los aspectos. Y los impactos, ¿cuál va a ser? La contaminación del suelo, la contaminación de agua subterránea, acumulación, riesgos para la salud humana. Eso es lo que va a causar los residuos. También yo tengo las emisiones que voy a realizar. Por ejemplo, hablábamos de si estamos conduciendo, este vehículo va a generar o va a emitir monóxido de carbono. Este monóxido de carbono, ¿qué va a afectar? A la capa de ozono, va a generar un efecto invernadero, lluvia ácida, el smog fotoquímico, riesgos para la salud humana. Dentro del agua, por ejemplo, tenemos la captación de agua o también el uso indebido del agua. A veces estamos empleando o estamos cepillándonos los dientes y dejamos el caño abierto, o mientras nos lavamos las manos, mientras empleamos el jabón, mantenemos el caño abierto. Entonces, ese sería un aspecto, ¿no? La captación de agua, el uso de agua. ¿Cuál sería el impacto ambiental? La disminución del recurso hídrico, una disminución de la biodiversidad, si es que estamos captando agua, muerte de especies acuáticas, riesgos para la salud humana. Y en cuanto a ruido y vibraciones, nosotros, por ejemplo, a diario, los que estamos al menos en oficina y nos trasladamos a nuestros hogares, presentamos en el caos vehicular ruido, vibraciones también por el vehículo, a veces las pistas no están bien hechas, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto ambiental, el ruido, las vibraciones. ¿Y el impacto ambiental cuál sería? Por ejemplo, riesgos para la salud humana, ¿no? Si es demasiado ruido, el claxon es excesivo, nos puede generar una disminución o pérdida auditiva. Ok, para la matriz de aspectos ambientales, al igual como en el I+C, yo primero realizo la identificación de aspectos ambientales. Una vez que ya identifiqué estos aspectos ambientales, voy a evaluar esos aspectos ambientales, y los cuales los voy a anexar a un impacto ambiental. Y este impacto ambiental se va a evaluar también y se va a determinar si son impactos ambientales significativos o si no son significativos. Y si son significativos, también se tendrán que aplicar medidas de control de mayor jerarquía, de mayor control, a que uno de nivel bajo. Ok. Nosotros vamos a, la identificación de los aspectos ambientales debe de hacer referencia tanto a las actividades desarrolladas para la organización como a los productos o servicios de la misma. Y va a iniciar con determinar condiciones de funcionamiento y circunstancias en las que deben identificarse los aspectos. Por ejemplo, tenemos que tomar condiciones normales, condiciones anormales, situaciones de emergencia, actividades futuras, actividades presentes y actividades pasadas. Identificar las operaciones y procesos. También se realiza un mapeo de procesos, donde yo voy a tener ingresos y salidas de acuerdo a mis aspectos que van a ingresar y a los impactos que voy a emitir al medio ambiente. Ok, entonces, como les mencionaba, también tenemos un criterio de magnitud de acuerdo al aspecto ambiental que yo presento. No va a ser mi aspecto ambiental de uso de recursos como papel, por ejemplo, no va a tener el mismo impacto sobre uno donde yo, por ejemplo, realizo la emisión de monóxido de carbono. Van a tener ahí distintos criterios para poder medir cada uno de ellos y también evaluar cuál de ellos va a ser más peligroso y tóxico para el medio ambiente. Ok, dentro de la oficina nosotros contamos con aspectos ambientales, los cuales
pueden ver en pantalla, como por ejemplo el consumo del agua es un aspecto y el consumo de papel. En proyectos también realizamos consumo de agua, ustedes toman sus bebidas, sus botellas de agua, y el consumo de papel también porque imprimen su I+C, su PETAR, su ATS, su checklist de herramientas. Entonces, el impacto del consumo del agua es el excesivo consumo de agua o la inadecuada gestión de consumo de agua. Y del consumo de papel, el impacto es el excesivo consumo de papel. O también, como les mencionaba, la disminución de este recurso, ¿no? Del papel. Las consecuencias, el agotamiento de los recursos naturales y los controles, tanto del consumo de agua y del consumo de papel. Por ejemplo, siempre les solicitamos que ustedes reciclen los papeles, usen ambas caras del papel para las impresiones, en caso no sea necesario que sea uno en blanco de cero. Si es que estoy empleando agua, siempre cerrar el grifo o el caño. También reportar si es que hay fugas de agua, tanto en el baño de mujeres, por ejemplo, el cuarto piso, había fuga de agua en el tanque. Entonces, siempre se tienen que reportar también cualquier fuga de agua que pudiera haber. Ajá. Ok, entonces, ahora a modo de repasar lo que hemos hablado de medio ambiente y teniendo en cuenta qué es un aspecto, qué es un impacto, cuál es la relación que hay entre estos de causa y efecto. Por ejemplo, los aspectos son el consumo de agua, consumo de papel, emisión de gases, humos, y mi impacto va a ser siempre el deterioro ya sea de la fuente hídrica, del aire, de la calidad del aire o el agotamiento del recurso.